Este es el video número 2 que estamos conversando acerca de la extinción de las obligaciones. Específicamente revisamos cada uno de 10 formas de extinguir las obligaciones descritas y los cuales esta vez nos toca hablar del pago por consignación. El pago por consignación, en principio el concepto es aquel efectuado contra la voluntad del acreedor, sin la concurrencia del acreedor o bien por la incertidumbre de la persona del acreedor. Las obligaciones que pueden pagarse por consignación, solo las obligaciones de dar y entregar, no las de hacer y las de no hacer. Etapas. Destacamos la oferta y la consignación. Efectos. Extingue la obligación desde el día de la consignación, iguales efectos que el pago. Caso de las obligaciones del 1605, número 2. Por otra parte, la oferta, el concepto es el acto por el cual el deudor o un tercero manifiesta al acreedor su intención de pagar. ¿Qué requisitos de la oferta? Requisitos de fondo, requisitos de forma. En cuanto a los de fondo, en cuanto a la capacidad del 1600 número 1, reglas 1 y 2. En cuanto al lugar del pago, 1600 número 1, regla número 4. La obligación de ser exigible, debe ser exigible. Requisitos de forma, intervención de un ministro de fe. El ministro de fe debe extender acta, ¿ya? Oferta 1600 número 1, la regla 6 y 7. Las formas que debe realizarse. Si aquel acreedor está presente, la oferta debe realizarse conforme a las normas del 1600. Si el acreedor no tiene domicilio en el lugar, no es sabido o hay incertidumbre acerca de la persona del acreedor, se aplica el 1602. Caso en que se omite la oferta. Caso en que se omite la oferta. Cuando se trata de pago periódico de sumas provenientes de una misma obligación, cuando el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación. Por otra parte, la consignación, el concepto fundamental, la consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia al acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la persona de éste, y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona, 1599. La forma de hacer la consignación, si lo debido es una suma de dinero, si lo debido es algo distinto de dinero. Allí hay que referirse al 1601. El juez competente, 1601, número 3 y final. Intervención del acreedor, 1601, número 4. Por otra parte, el plazo para hacer la consignación, no hay plazo, pero una vez efectuada debe comunicársela al acreedor, 1603. El procedimiento posterior, notificación al acreedor, una vez notificado, acepta el pago, acepta la condición como pago parcial y demanda él por el resto. La otra opción. Negarse a recibir lo consignado o no decir nada. El deudor deberá solicitar que se declare por el juez la suficiencia de pago. 1603, número 2. Los gastos son del acreedor, 1604. Y luego está el retiro de la consignación, 1606 y 1607. En el pago, seguimos con el pago con subrogación. La subrogación en general, el concepto, ya lo habíamos visto en otros videos, es la sustitución de una persona o cosa por otra, la que pasa a ocupar jurídicamente su lugar. Las clases, subrogación personal, subrogación real. El pago por subrogación, hay requisitos. Se debe pagar una deuda ajena. El pago debe ser voluntario. Si se paga por error, se está ante un pago de lo no debido. El que paga debe hacerlo con fondos
que no sean del deudor. El que paga debe quedar en la misma situación jurídica del acreedor. Y esto, como digo, lo habíamos visto anteriormente en las clases de subrogación legal y subrogación convencional. El pago con subrogación también acepta el concepto de subrogación legal, y el concepto de subrogación legal es aquella que se produce por el solo efecto de la ley y aún contra la voluntad del acreedor, porque no se requiere la voluntad de este o del deudor. 1610. Los casos. 1610 se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aún en contra de la voluntad del acreedor en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio. 1. Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca. 2. Del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quien el inmueble está hipotecado. 3. Del que paga una deuda que se haya obligado solidariamente o subsidiariamente. 4. Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia. 5. Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expreso o tácitamente el deudor. 6. El que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del préstamo y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero, ¿ya? Ahora, la otra subrogación, que es la convencional, tenemos el concepto de escrito en el 1611, se efectúa una subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, recibiéndose de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor. La subrogación en este caso está sujeto a la regla de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. ¿Qué requisitos? El pago debe hacerse por una persona extraña a la obligación con fondos propios. El acreedor debe manifestar su voluntad expresamente. La subrogación debe hacerse en el momento del pago. La subrogación debe constar en la carta o recibo de pago que otorgue al acreedor. La subrogación debe sujetarse a las reglas de la cesión de crédito. Efecto. 1612. La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos y acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal como cualquier tercero, obligado solidaria o subsidiariamente a la deuda. Caso de la subrogación parcial del 1612, número 2. Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que se reste debiendo con preferencial al que solo ha pagado una parte del crédito. ¿Ya? Veamos el pago con beneficio de competencia. El pago con beneficio de competencia, el concepto fundamental, está ubicado en 1625. El beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándosele en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejore su fortuna. Personas que gozan del beneficio, el artículo 1626. Efectos. Se le debe dejar al deudor lo indispensable para una modesta subsistencia según su clase y circunstancia. Con el resto, el deudor se pagará hasta lo que alcance. Deja subsistente la obligación en el resto para pagarlo cuando mejore su fortuna. ¿Ya? La otra es la dación en pago, la existencia de una obligación previa. Es clave, es un modo de distinguirse la obligación que consiste en la prestación de una cosa diversa de lo que se debe. Como decíamos, el requisito fundamental es la existencia de una obligación previa, que haya diferencia entre la prestación debida y aquella que el deudor realiza.
consentimiento del acreedor. El deudor debe ser capaz de enajenar y dueño de la misma. Debe cumplir las solemnidades legales, la naturaleza jurídica, como novación por cambio de objeto, como fianza, como modalidad de pago, como compraventa. La diferencia con la obligación facultativa, en ambas se cumple con algo distinto de lo pactado. En la obligación facultativa, se establece desde el comienzo del 1505. En la dación de pago, esto es posterior, ¿ya? Eso es bien importante. Luego tenemos la novación. La novación la definimos en el 1628. La novación es la sustitución de una obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Los requisitos: obligación preexistente, nueva obligación, diferencia sustancial entre ambas, capacidad de novar o para novar, ánimo de novar. Las formas: novación objetiva, objeto y causa, tener presente, y novación subjetiva, que puede ser acreedor o deudor. Reglas: efecto, extingue la obligación. Consecuencia: se extinguen los accesorios. Excepción: la estipulación en contra. Delegación: ver el artículo 1631, número 3, ¿ya? En esta gráfica que luego vemos, tenemos la novación por cambio de deudor. En rojo están las partes que consienten en la novación por cambio de deudor, ¿ya? Tenemos el acreedor, el nuevo deudor y el deudor, ¿ya? Por otra parte, tenemos la delegación perfecta del acreedor, un deudor y un nuevo deudor. La imperfecta, el deudor a un nuevo deudor respecto del acreedor, ¿ya? Está la extropromisión, ¿ya? Acreedor, deudor, nuevo deudor, y la andropromisión, acreedor, deudor y nuevo deudor. Generalmente esto está descrito en la doctrina, pero por lo menos en los exámenes que me tocó como alumno, nunca me preguntaron esto, ¿ya? Algo me lo citaron, pero no fue una profundización en este tema. Entre la delegación perfecta y la extropromisión se habla de novación, que efectivamente hay novación, ¿ya? Eso es bien importante. Hasta aquí quedamos con este tema. Luego vamos a pasar al video número 3.